Esto es Estudio de la Biblia Día a Día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, Día 2. Dice Génesis 1:1: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ayer planteamos varias preguntas que surgen de este versículo. ¿Cuándo fue ese principio? ¿Qué es realmente crear? ¿Qué había antes? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿A qué se refiere con los cielos y la tierra? Número 1. ¿Cuándo fue ese principio? Por las diferentes teorías que circulan hoy en día y son enseñadas en los salones de clase, nos imaginamos enseguida que sucedió hace millones de años. Pero cuando vemos muchísimas evidencias que manejan científicos creacionistas, nos damos cuenta que nuestro planeta es muchísimo más joven que eso. Además, y más importante aún, debemos resaltar que en el Antiguo Testamento tenemos muchísimos datos para poder hacer con casi exactitud una línea de tiempo entre la creación de los primeros seres humanos y nuestro Salvador Jesucristo. Son muchos los que hablan de unos 4.000 años, nada más, y muchos científicos de los ya mencionados creen tener pruebas científicas de que esa es la edad de la Tierra. La discusión continúa sobre los 5 días anteriores, ya que el ser humano fue creado al 6º día. Hay quienes mantienen que cada día puede ser una era, otros un milenio, pero ambas tienen grietas que son insalvables. Por ejemplo, sobre cómo sobrevivieron las plantas creadas el día 3 hasta que el sol fuese creado el día 4, si entre ambos pasó mucho tiempo. Luego surge también la teoría de la brecha, como es denominada, donde se dice que entre el primero y el segundo día hay millones de años que los separan. El relato hebreo de la mano de Moisés hace unas secuencias sin pausas y usando los mismos términos que se usó durante toda la escritura del Antiguo Testamento, que lleva a la idea de un día de 24 horas. No es la intención hacer un estudio profundo de cada tema, sino el motivar a continuar la investigación por cuenta del lector. Personalmente, luego de verificar en muchas fuentes, creo que desde el origen hasta Adán pasaron alrededor de 150 horas, en nada más. No olvide que todos los números que aparecen en el texto bíblico son importantes y tienen su significado. Siguiendo esta línea, la creación fue hace unos 6.025 años. Si lo desea, investigue sobre el calendario hebreo y judío, actualmente en donde se ubica la creación. Número 2. ¿Qué es realmente crear? Aquí viene un gran desafío. Uno podría decir que literalmente significa sacar algo de la nada. No nos vamos a poner a discutir qué es la nada. En Hebreos leímos que las cosas que se ven salieron de lo que no se veía. Debemos entender que si bien las cosas que existen no existieron siempre, pero sí lo que las hizo existir. Para tratar de explicar un poco esta idea, pensemos en este elemento que estoy usando en este instante para escribir estas líneas: mi computadora portátil. Es un invento moderno, pero sus componentes básicos fueron elaborados con los productos de la naturaleza, los cuales existen desde Génesis 1, y estoy seguro que a Adán no se le hubiese ocurrido hacer una computadora. Con este simple ejemplo deseo que podamos tratar de entender a lo menos una pequeñísima porción de la naturaleza divina y su presciencia. Son varios los pasajes que hablan de sus pensamientos desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24, Efesios 1:4, 1 Pedro 1:20. Todo lo que él creó salió de su voz, de su palabra. El que existe dio existencia a todas las cosas por el poder de su palabra. Jehová, el Yo Soy, creó todos los seres existentes.
todo lo que hoy conocemos fue hecho por Dios o inventado por el ser humano tomando la materia prima hecha por Dios. Número 3. ¿Qué había antes? Al principio decíamos que la Biblia no nos da información sobre lo que pasó antes de Génesis 1, o tal vez algo menciona y no nos hemos dado cuenta. Varios también son los pasajes de la Biblia que expresan que desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Aquí la palabra siglo no hace alusión a 100 años, se refiere a tiempo, el periodo de antes del tiempo y al periodo después del tiempo. En Génesis 1:1 dice en el principio, y en Apocalipsis 21:1 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es como si en la creación de este mundo y todo el universo ha comenzado el tiempo, y cuando este pase, como lo vemos en Apocalipsis 21:1, el tiempo ya no existe más, no hace más falta. En resumen, Dios ya estaba antes, de hecho estuvo siempre, no tiene comienzo, por eso es Dios. En algún momento seguramente volveremos sobre este particular. Número 4. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? En el punto anterior se ha dicho algo y toda la Biblia de principio a fin habla de Él. Es importante destacar que el Dios de la Biblia es autoexistente. A diferencia de otros dioses, Él existe antes de que la mente humana existiera y pudiera inventar sus dioses. La pregunta ¿por qué el ser humano inventa dioses? Da la respuesta de que el hombre necesita a Dios, su creador, pero prefiere crear uno a su antojo, a su conveniencia, pues el creador es tan grande, tan puro, tan santo que le es imposible estar en su presencia sin que pueda verse la miseria del ser humano. Pero qué diferente se ve el ser humano cuando ha sido limpiado por la sangre de Cristo, de modo que es hecho digno por el perdón de sus pecados en Cristo Jesús de estar ante la presencia de Dios. El Antiguo Testamento habla de Jehová, el Yo Soy, y cuando leemos los primeros 2 capítulos habla de Jehová Dios. Es interesante ver que la palabra que aparece en Dios en Génesis 1:1 es Elohim. La palabra hebrea Elohim es la forma plural de Eloah, que significa poderoso. Viene de El, que significa poderoso, poder, fuerza. Estas 3 palabras, El, Eloah y Elohim, son utilizadas en las Escrituras como sinónimos para referirse al Creador. La traducción literal de Génesis 1:1 sería: en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Se nota que Dios está en plural, pero al estar todo el resto de la oración en singular, nos habla de un Dios, pero en más de una persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encontramos muchísimas veces la mención de los 3 en las Sagradas Escrituras, en contra de aquellos que piensan que solo Jesús, Dios Hijo, es Dios. Los 3 aparecen en Génesis 1. Número 5. ¿A qué se refiere con los cielos y la tierra? Muchas veces aparece esta pregunta, pues luego dice que a lo seco el día 3 llamó tierra y al espacio entre las aguas llamó cielo. La palabra de Dios es increíble y maravillosa, y como un manantial que fluye agua cristalina y fresca sin parar, cada versículo puede emanar diferentes enseñanzas, siempre y cuando no se las utilice para fundamentar cosas fuera de contexto. Por un lado, podríamos decir, como muchas fuentes hebreas lo expresan, que puede significar tierra lo visible, cielo lo invisible. Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En el idioma original en que fue escrito Génesis por Moisés, lo que se traduce como tierra podría ser también traducido como materia y cielo como espacio. Podría ser entonces que la Tierra sea nuestro planeta o la materia o lo que se ve, y cielo sea lo que no se ve o espacio, lugar donde se va a poner algo.
Creo que se podría escribir los próximos 365 días sobre Génesis 1:1, pero creo que ya es suficiente por hoy. Anímese y siga investigando sobre las maravillosas verdades de la palabra de Dios. Pregunta de hoy: ¿qué pasa por su mente al tratar de dimensionar cómo Dios creó todas las cosas? Traten de investigar más a fondo sobre cómo Dios fue preparando todo para crear todo lo que hoy existe. Oramos. Querido Padre Dios, gracias por tu hermosa creación. Gracias porque en ella puedo contemplar tu poder creador y también la belleza de tu soberanía. Ayúdame cada día de este nuevo año a contemplar y cuidar, aún en las cosas más simples, lo hermoso de tu creación. En el nombre del Señor Jesús. Amén.